Divorciémonos. Esa frase salió de su boca una mañana de fin de semana, mientras mi esposa sostenía la taza de café que yo acababa de prepararle. Con un tono tan sereno que resultaba inquietante. Dejé el periódico y miré a la mujer con la que había estado 7 años. 5 de ellos casados. Al final, el dolor más profundo suele llegar en los momentos más cotidianos. Y lo que más me sorprendió fue oírme responder con una calma similar. Está bien, ¿es por Mateo? La taza en sus manos tembló levemente. Quiero divorciarme de ti. En el suave aroma del café. Aquella frase fue como una cuchilla afilada que desgarró el silencio de la mañana. Mis manos se quedaron rígidas sosteniendo la taza. El líquido caliente se derramó sobre el dorso, pero no sentí ningún dolor. Era la mañana número 1823 desde que Isabela y yo nos habíamos casado. A esa hora normalmente ella aún estaría sumida en el sueño, mientras yo preparaba el café Blue Mountain que tanto le gustaba. ¿Por qué?, me oí preguntar con una serenidad extraña. En realidad, llevaba 3 meses viendo con claridad la respuesta a esa pregunta. Isabela bajó la cabeza, sus dedos largos no dejaban de acariciar el borde de la taza. Ese día se había maquillado con especial cuidado, las ojeras de haberse levantado temprano estaban perfectamente cubiertas. El tono plateado de su labial la hacía aún más atractiva, más cautivadora, era el estilo que solía llevar cada vez que iba a ver a Mateo. Ya no nos queda amor, dijo, mirando por la ventana. La luz de octubre atravesaba el ventanal y dibujaba una franja suave sobre su delicado perfil. Dejé la taza y entré en el estudio. En el cajón inferior del escritorio había un fajo de mensajes y fotografías impresas, detalles de los últimos 3 meses entre ella y Mateo. Cafeterías por la tarde, la playa al atardecer, bares de noche, en cada foto, su sonrisa brillaba así. Aquello iba a ser mi carta para negociar con ella, pero ahora parecía innecesario. ¿Es por Mateo? Regresé al salón con los documentos en la mano. La luz seguía siendo cálida, pero deslumbraba. El cuerpo de Isabela se tensó, alzó la cabeza de repente. En sus ojos brilló el pánico, rápidamente sustituido por enojo. ¿Me investigaste? Dejé las fotos sobre la mesa. No hace falta investigar, cada lugar donde se han citado es un sitio al que fuimos juntos. Solo cambió el protagonista. Revisó las fotos con dedos ligeramente temblorosos. Sabía que buscaba imágenes íntimas, pero pronto entendería que solo eran fotos de citas comunes. Lo siento. Su voz bajó. No imaginé que todo terminaría así. No hace falta que lo expliques. La interrumpí. Aquel año me elegiste a mí. Ahora te arrepientes y quieres elegir de nuevo. Es normal. ¿Estás tan tranquilo? Alzó la vista, incrédula. Pensé que gritarías, o que me suplicarías llorando. Me acerqué a la ventana y miré a la gente que corría por la mañana bajo el edificio. Eso no cambiaría nada, ¿verdad? Escuché su respiración agitada detrás de mí. Quizá esperaba ver mi dolor. Necesitaba mi rabia para aliviar su culpa. Pero no iba a dársela. Le pediré a un abogado que redacte el acuerdo de divorcio. La casa es para ti. Yo me quedo con el coche. ¿Algo más? Santiago. Su voz se quebró un poco. ¿De verdad no estás triste? La luz del sol dibujaba sombras alargadas en el suelo. 5 años atrás, bajo una luz parecida, soñábamos con el futuro. Recuerdo que dijo que quería contar conmigo cada partícula de polvo flotando en la luz. Mañana vayamos a registrar el divorcio. Me giré para mirar a la mujer que una vez amé profundamente. Mientras aún recuerdo cuánto te quise. Se levantó bruscamente. Los tacones resonaron con firmeza contra el suelo. Creí que diría algo más, pero solo tomó su bolso y caminó rápido hacia la puerta. El sonido de sus tacones parecía una cuenta regresiva para nuestro matrimonio. ¡Bang! La puerta se cerró con fuerza. Su perfume aún flotaba en el aire. Asfixiante. Me quedé sentado en el sofá durante mucho tiempo, hasta que la vibración del teléfono me devolvió a la realidad. Era un mensaje de Mateo. Lo siento, pero debo seguir a mi corazón. Al leerlo, solté una carcajada. ¿Seguir al corazón? ¡Qué excusa tan elegante! Sin saber que el corazón de otro puede romperse por ello. El sol seguía siendo cálido, pero sabía que desde ese día mi mundo perdería para siempre su temperatura. Me levanté y recogí cada recuerdo nuestro, fotos, cartas, imágenes juntos, y el anillo de compromiso escondido en el compartimento secreto del mueble del televisor. Pensaba usarlo para proponerle matrimonio de nuevo en nuestro aniversario la próxima semana. Quería decirle que en esos 5 años mi amor por ella nunca había disminuido. Ahora, nada de eso importaba. Tomé el teléfono y escribí a mi madre. Mamá, Isabela y yo vamos a divorciarnos. El móvil vibró enseguida, sabía que estaría preocupada. Pero en ese momento ni siquiera tenía fuerzas para consolarla. La luz exterior cambió de ángulo, alargando las sombras en el salón. De pie frente a la ventana, mirando la casa que habíamos decorado juntos, comprendí de repente que el amor a veces realmente desaparece sin dejar rastro. Como el tenue aroma del café en el aire, que al final se disuelve junto al marco de la ventana.
Aquella noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada salí al balcón y encendí un cigarrillo. Las luces de neón de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Como innumerables almas insomnes, la pantalla del teléfono se iluminó. Un mensaje de mi madre. Hijo, ¿por qué no vuelves a casa unos días? No respondí, la vida tenía que continuar. Y yo debía aprender a acostumbrarme al vacío a mi lado. Regresé al dormitorio. El lado de la cama de Isabela estaba impecable, sin una sola arruga. Era la tercera vez en el mes que no volvía a casa. Antes, cuando decía que tenía que hacer horas extra, yo le enviaba algo para cenar. Ahora no regresaba. Y yo ni siquiera tenía derecho a preguntar. El comienzo de hace 7 años parecía haber sido ayer. Era el inicio del último curso en la universidad. Ella irrumpió en el laboratorio de informática cargando una pila de libros. Como una ráfaga de viento que se colaba en mi vida. Señor, ayúdame. Tenía el cabello un poco desordenado. Mi proyecto final necesita programación y no sé nada de eso. En aquel entonces, sus ojos siempre brillaban, como si pudieran iluminar el mundo entero. Ahora, esa luz no sabía cuándo se había apagado. Solo quedaba una sombra gris. A las 6 en punto me levanté, como siempre, y preparé 2 tazas de café por costumbre. Miré cómo una de ellas se enfriaba lentamente mientras amanecía. Me cambié para salir. El desayuno sobre la mesa permanecía intacto. Era el tercer día desde que hablamos del divorcio. Isabela volvió una vez para recoger algo de ropa. Eligió el momento con cuidado. Justo cuando yo estaba en una reunión. Nos evitábamos con una sincronía perfecta. En la empresa, el trabajo seguía. El mundo del código es simple. No traiciona. No engaña. Pero ni el programa más complejo puede compararse con lo impredecible del corazón humano. Jefe Santiago, revise este plan del proyecto. La voz de Diego interrumpió mis pensamientos. Tomé el documento. Sobre el papel apareció, de pronto, su silueta. 7 años juntos. 5 de matrimonio. Creí conocerla por completo, y ahora descubría que nunca había entendido realmente su corazón. Al mediodía bajé, como siempre, al restaurante de fideos de la planta baja. La dueña preparó 2 porciones por costumbre. Santiago, ¿hoy no viene la señora? Está muy ocupada últimamente. Respondí con una excusa que ni yo mismo encontraba convincente. El local quedaba justo frente a su empresa. Antes era nuestro lugar de citas favorito. Ahora nos separaba solo una calle. Pero parecía un mundo entero. A través del cristal los vi, Isabela y Mateo entrando al restaurante francés de enfrente. Ella llevaba el vestido rojo que compramos para nuestro aniversario de bodas. Sonreía radiante, como una flor en plena apertura. Aquí tienes tu sopa de fideos con ternera. La voz de la dueña me devolvió a la realidad. ¿Más picante? No sé cuándo nuestra vida se volvió como ese plato, cada vez más insípida. Quizá me concentré demasiado en el trabajo y descuidé sus sentimientos. Quizá me acostumbré tanto a dar que olvidé que el amor también necesita cultivarse. En la pantalla apareció un mensaje de Isabela. Paso a las 6 a recoger mis cosas. No hace falta que vuelvas. Una organización muy considerada. Respondí con una sola palabra. De acuerdo. Últimamente nuestras conversaciones eran así. Breves, frías, corteses, como si habláramos con un extraño. A las 9 de la noche regresé igualmente a casa. La luz del salón estaba encendida. En el aire flotaba su perfume familiar. Sobre la mesa había una nota. Ya me llevé casi todo. Si queda algo, lo vemos luego. Me quedé frente a su vestidor. Vacío. La casa que antes estaba llena de su risa ahora solo contenía silencio. Los muebles que elegimos juntos. Los adornos que colocamos con cuidado. Todo susurraba el recuerdo de un calor que ya no estaba. La foto de nuestra boda seguía en la mesita de noche. Ella con vestido blanco, el rostro rebosante de felicidad. En ese entonces creíamos que el amor podía vencerlo todo. Pensarlo ahora resultaba casi ridículo. Tomé el marco, deslicé los dedos por su rostro. En la imagen apoyaba la cabeza en mi hombro, como si fuera el refugio de toda su vida. Pero ahora había elegido otro hombro. El teléfono vibró otra vez. Era Mateo. Escuché que aceptaste el divorcio. Gracias. ¿Gracias por facilitarles las cosas? ¿O gracias por mi cobardía? Miré el mensaje largo rato. Quise reír a carcajadas. Pero al final no dije nada. Solo apagué el teléfono. Ya era tarde. Me senté en el balcón mirando las luces de la ciudad. Las ventanas del edificio de enfrente se apagaban una a una, dejando solo pequeños rombos luminosos. Hubo un tiempo en que ese rincón era nuestro lugar favorito. Mira, decía ella con entusiasmo. Cada luz es una historia. Sí, cada luz es una historia. Pero la nuestra estaba a punto de extinguirse en ese mar brillante. Apagué el cigarrillo y dejé que la noche me envolviera. Mañana debía ir a la oficina civil para presentar la solicitud de divorcio. Por ahora, solo quería saborear los últimos restos de recuerdos en este balcón que una vez fue nuestro. Los números del ascensor subían con regularidad. Del piso 1 al 28, 40 segundos. Suficiente para ajustar mi ánimo y prepararme para el día.
Pero hoy esos 40 segundos parecían eternos. Isabela estaba frente a mí. A su lado, Mateo con un traje impecable. El aire se volvió denso. En los 20 metros cuadrados del ascensor solo se oía el leve zumbido del motor. Miré fijamente los números, fingiendo no notar cómo ella se aferraba discretamente al brazo de Mateo. Tim, piso 18, el piso de su empresa. Isabela, esta noche paso a recogerte, dijo Mateo con una voz suave. El mismo tono que yo usaba 7 años atrás. Miré mi reflejo en el espejo del ascensor. Traje impecable. Rostro sereno. En la última semana esta escena se había repetido 3 veces. Yo siempre como un espectador perfecto. En silencio hasta el final de la obra. Piso 28, el mío. Cuando salí, Mateo me llamó. Santiago, ¿podemos hablar un momento? Me detuve y miré a mi antiguo amigo. En sus ojos había culpa, pero también la compasión arrogante del vencedor. No hay nada que decir, respondí con calma. Cuídala bien. En la sala de reuniones hojeé el informe del proyecto mecánicamente. Las palabras me eran familiares, pero no lograban entrar en mi mente. En mis oídos resonaba su voz. Isabela, esta noche paso a recogerte. Jefe Santiago, dijo Diego, la empresa de la señorita Isabela solicita cambios en el proyecto conjunto. Tomé el documento. Allí estaba su firma, fina y elegante, pero deliberadamente distante. Ese proyecto lo conseguimos juntos. Ahora pedía cambiar al socio. Procedan según el protocolo. Firmé el documento, incluso rasgando sin querer el papel. Durante el descanso del mediodía abrí el teléfono por costumbre. En el chat fijado arriba, el último mensaje de una semana atrás seguía allí. Esta noche trabajo horas extra. No me esperes. En ese momento no sabía qué significaban realmente esas horas extra. Ahora entendía que aquella era su última delicadeza, para que la traición no pareciera tan abrupta. Mi madre llamó. Santiago, ven a cenar esta noche. Preparé la sopa de costillas que tanto te gusta. Sí, respondí sin dudar. Comparado con la casa vacía, la preocupación de mi madre me hacía sentir más firme, más sostenido. A las 6 de la tarde recogí mis cosas para salir del trabajo. A través del cristal de la oficina podía ver que Isabela, en el edificio de enfrente, también estaba ordenando su escritorio. Una figura conocida entró en su despacho. Era Mateo. Salieron hablando y riendo hacia el ascensor y... al levantar la vista por casualidad, nuestras miradas se cruzaron. Isabela se quedó inmóvil un instante y luego bajó la cabeza, como si intentara esquivar algo. Apagué la luz de la oficina y entré solo al ascensor. El hombre en el espejo parecía exhausto, pero seguía esforzándose por mantener la compostura. Durante una semana entera había ensayado cada día cómo perder con elegancia. La casa de mamá seguía siendo igual de cálida. Como siempre, no dejaba de ponerme comida en el plato. Come más costillas, has adelgazado. Mamá, pregunté de repente, si al principio no hubiera elegido perdonar su primera traición, ¿tal vez no estaríamos así ahora? Su mano se detuvo un momento. 5 años atrás, antes de casarnos, Isabela también había vacilado cuando Mateo regresó al país. Yo elegí ser comprensivo. Hijo, dijo en voz baja, en el amor no hay correcto ni incorrecto. Tú hiciste todo lo que pudiste. Bajé la cabeza y bebí un sorbo de sopa. Era mi sabor favorito. Pero aquel día no sentía nada. A las 9 regresé a casa. Por costumbre encendí la televisión y puse el canal que a ella le gustaba. En las noticias hablaban de una pareja anciana celebrando sus bodas de oro. Ese amor de toda la vida había sido nuestro sueño compartido. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabela. El fin de semana pasaré a recoger mis cosas. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Al final solo respondí. De acuerdo. 5 años de matrimonio borrados por unas frases simples. En el balcón, el viento nocturno era frío. Encendí un cigarrillo mirando las luces del edificio de enfrente y recordé la canción que más le gustaba. Lloramos. Reímos. Levantamos la vista al cielo. Las estrellas siguen brillando. Pero yo ya no veía estrellas. Las luces de neón de la ciudad lo cubrían todo. Igual que su traición había cubierto todos los recuerdos hermosos. De madrugada, acostado en la cama, extendí la mano hacia la mesita. Allí solía estar nuestra foto de boda. Ahora solo quedaba una marca tenue. Comprendí que la herida más profunda no era la traición, sino tener que fingir que nada había pasado para seguir viviendo. Cada encuentro casual, cada documento, cada mensaje era como una cuchilla roma cortando una y otra vez un corazón ya destrozado. A las 2 de la madrugada, el pasillo del hospital estaba desierto. El olor a desinfectante y la luz blanca resultaban asfixiantes. El suero goteaba lentamente, como una cuenta regresiva. Hijo, deja de velar y ve a descansar. La voz débil de mamá llegó desde la cama. Estaba mucho más delgada que la semana anterior, incluso hablar le costaba. Le tomé la mano, temiendo que si la soltaba la perdería. No estoy cansado, duerme. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabela.
Lo siento, estos días la empresa está muy ocupada. Quizá no pueda pasar por el hospital. Desde que mamá fue ingresada. Hacía 5 días. Solo había venido una vez. Y se quedó apenas 10 minutos. Antes cambiaba los suplementos para mamá. Insistía en llevarla al parque cada semana. Ahora me preguntaba si aquella ternura era sincera o solo una actuación. Isabela debe de estar muy ocupada, susurró mamá. No la culpes. Incluso ahora la defendía. Al amanecer regresé apresuradamente a la empresa para una videollamada a las 9. En la pantalla el cliente exponía nuevas exigencias. Yo tomaba notas mecánicamente, pero en mi mente solo estaba el rostro pálido de mamá. Jefe Santiago, parece muy cansado, dijo Diego al terminar. ¿Por qué no pide unos días libres? Negué con la cabeza. El trabajo era mi único sostén. Si también lo perdía, temía derrumbarme. Al mediodía corrí al hospital. La enfermera sonrió. Hoy tiene mejor color. Hijo, mamá señaló la mesita. Te traje el almuerzo, tu carne estofada favorita. Sentí un nudo en la garganta. Incluso hospitalizada seguía preocupándose por mí. La comida la había preparado la vecina María. ¿Y Isabela? Preguntó en voz baja. ¿Hoy no viene? Antes de responder, el teléfono sonó. Era Isabela. Santiago, esta tarde tengo que atender a unos clientes. Quizá. Lo sé. La interrumpí. Ocúpate. Colgué y vi la decepción en los ojos de mamá. Quiso decir algo, pero comenzó a toser con fuerza. Le di palmadas en la espalda, con el corazón encogido. A las 6 de la tarde, desde la ventana del hospital, el atardecer teñía la ciudad de oro. A esa hora Isabela ya habría salido del trabajo. La vi entrar en la cafetería de enfrente con Mateo. Claro, estaba muy ocupada teniendo una cita con él. Señor Santiago, es hora de la inyección, dijo la enfermera. Vi a mamá fruncir el ceño. Siempre decía que no temía el dolor, pero apretaba con fuerza la sábana. Esa noche dormité en la silla junto a su cama. Entre sueños la oí murmurar. Isabela, trata bien a Santiago. Las lágrimas me desbordaron. Ojalá todo fuera una pesadilla. El teléfono vibró otra vez. No era Isabela, sino Mateo. Escuché que tu madre está hospitalizada. ¿Necesitas que vaya a visitarla? Sentí náuseas. No hace falta. Cuida bien de Isabela, respondí. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, ayudé a mamá a asearse y cambié las sábanas. La enfermera dijo que parecía un profesional. ¿Quién imaginaría que un director técnico de una empresa de IT acabaría siendo cuidador a tiempo completo? Al mediodía compré un onigiri en la tienda de abajo. Antes de terminarlo, el hospital llamó. Señor Santiago, la condición de su madre ha cambiado. Venga de inmediato. Corrí al ascensor. Dentro estaban Isabela y Mateo. Camino al almuerzo. Al verme alterado, Isabela mostró una rara preocupación. ¿Quieres que vaya contigo al hospital? No hace falta, respondí con una sonrisa amarga. Continúen con su cita. En la sala, la situación se estabilizó. El médico dijo que era una angina leve, pero sabía que era solo el comienzo. Un paciente con cáncer terminal compite cada día con la muerte. Lo siento, mamá, susurré. Soy inútil. No pude darte una familia completa. Ella negó con la cabeza. Niño tonto, no es tu culpa. Lo que no puede forzarse. No puede forzarse. Esa noche, en la azotea del hospital, encendí otro cigarrillo. La ciudad seguía brillante y ruidosa, pero mi mundo se desmoronaba poco a poco. Lo más irónico era que, en cierto modo, agradecía la partida de Isabela. Al menos en los últimos días de mamá no tenía que fingir felicidad. Pero al ver la decepción en sus ojos, el dolor seguía latiendo. Aquella mañana el sol brillaba con especial intensidad. Santiago, corre las cortinas, dijo mamá en voz muy suave. Quiero ver afuera. Abrí la ventana. El viento primaveral trajo aroma de flores. Hacía mucho que no estaba tan lúcida. Miró el árbol frente al hospital, con una luz en los ojos que creí perdida. ¡Qué hermoso día! Le tomé la mano y sentí cómo su temperatura descendía poco a poco. Estaba extremadamente delgada. Su muñeca parecía la de una niña. Santiago, dijo de repente, ¿puedes hacerme un último favor? El corazón se me encogió. Llama a Isabela. Quiero decirle unas palabras. Marqué aquel número que conocía de memoria. Para mi sorpresa, contestó y dijo que venía enseguida. Media hora después apareció en la puerta, sin maquillaje marcado, con un vestido blanco sencillo, igual que cuando nos conocimos. Tía, su voz temblaba. Ven, siéntate. Mamá palmeó la cama. Déjame mirarte bien. Isabela bajó la cabeza. Las lágrimas caían en silencio. Mamá las secó con suavidad. Niña tonta, ¿por qué lloras? Isabela, dijo con ternura, estos años fui injusta contigo. Quería demasiado a Santiago y di por hecho que tú debías quererlo igual. Pero el amor no puede forzarse. No hace falta explicar. Eres joven, persigue tu felicidad. Solo, no olvides que hubo alguien que te amó sinceramente. Me giré, incapaz de mirar. Santiago, me llamó.
Me acerqué. Con todas sus fuerzas tomó mi mano. Hay amores que solo se liberan al soltarlos. Sus palabras rompieron mi última obstinación. Ella lo entendía todo. Solo esperaba que yo lo comprendiera. Mamá. Sonrió con serenidad. Estoy cansada. Quiero dormir un poco. Nos quedamos en silencio junto a la cama mientras cerraba los ojos lentamente. La luz del sol bañaba su rostro con un brillo dorado. El monitor cardíaco comenzó a sonar con rapidez. Luego un pitido largo. Mamá. Isabela se lanzó hacia la cama. Pero ya era tarde. Se fue con una sonrisa en el rostro. Tranquila, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Isabela sollozaba a mi lado, mientras yo me sentía extrañamente sereno. Le acomodé el cabello a mamá y le cubrí bien con la manta. Tía. Lo siento. La voz de Isabela estaba cargada de una culpa profunda. No le presté atención. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el árbol de Polonia afuera. Los brotes nuevos se estiraban hacia la luz. La vida se renovaba sin cesar. Los médicos y las enfermeras llegaron apresurados para realizar la reanimación de rutina. Yo sabía que todo era inútil. Mamá se había ido, llevándose consigo su última obstinación y su ternura. Cuando terminé los trámites ya era el atardecer. La luz rojiza del pasillo del hospital alargaba las sombras. Isabela seguía allí. Parecía querer decir algo. Pero levanté la mano para detenerla. Vete, dije, ya no hace falta que vuelvas. Santiago, de verdad lo siento. No hace falta, la interrumpí. Tenías razón. Nuestro matrimonio debió haber terminado hace tiempo. Se quedó inmóvil, como si no esperara escuchar eso. Pero no porque amaras a otro, continué, sino porque nunca me amaste de verdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No es así. Basta, dije, agotado. Mamá ya se fue. El último lazo entre nosotros se ha roto. Mañana el abogado enviará el acuerdo de divorcio. Solo fírmalo. Me di la vuelta y caminé hacia la morgue. Detrás de mí se escuchó su llanto desgarrado. Pero ya no podía tocar mi corazón. El rostro de mamá estaba sereno. Como si durmiera, le acaricié suavemente la frente, recordando lo que solía decir: en esta vida, incluso quien te protege del viento y la lluvia algún día se irá. Mamá, susurré, quédate tranquila, ya he soltado todo. Esa noche, solo en la azotea del hospital, encendí un cigarrillo y contemplé las luces infinitas de la ciudad. Hubo un tiempo en que creí que el amor podía vencerlo todo. Ahora entendía que hay pérdidas que son definitivas, como la partida de mamá. Como aquella mujer a la que amé profundamente. Todas se convierten en cicatrices imborrables. Y yo, por fin, podía dejar atrás mis obsesiones y empezar de nuevo. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Mi pésame. ¿Quieres que lleve a Isabela para despedirse por última vez? No respondí. Simplemente borré su número. Hay personas que no merecen permanecer en la memoria. 3 días después del funeral de mamá, empecé a empacar. Todo transcurrió con una calma extraña, como si estuviera recogiendo las pertenencias de un desconocido. En el armario aún colgaban sus vestidos. En el tocador seguían sus cosméticos, en el aire persistía su perfume. Pero nada de eso tenía ya relación conmigo. En el mueble del salón encontré una caja de cartón forrada de cuero, cubierta de polvo. Dentro estaban nuestras fotos de boda, los videos del matrimonio y todas las imágenes que habíamos tomado a lo largo de los años. Arriba de todo, una foto familiar del año nuevo pasado en casa de mamá, ella apoyada en mi hombro, sonriendo radiante. Resulta que había empezado a reunir pruebas hacía tiempo. En la carpeta de videos descubrí una grabación de una cámara de seguridad de 3 meses atrás. Isabela y Mateo cenando en un restaurante elegante. Aquel día ella me había dicho que trabajaría hasta tarde, incluso le envié comida a la oficina. En el ordenador había más conversaciones, fotos de citas, hasta el pedido de un anillo de compromiso. El mismo día en que me pidió el divorcio. Él ya lo tenía todo preparado. Ordené esas pruebas en una carpeta. Pensaba mostrárselas al firmar, no para herirla, sino para que entendiera que mi serenidad no era debilidad, sino lucidez. En la cocina encontré fotos de la universidad. Nosotros estudiando juntos en la biblioteca. Corriendo en el campo deportivo. Riendo en el comedor. Una inocencia sincera que parecía pertenecer a otra vida. De pronto cayó una foto. Nuestra ceremonia de compromiso. Mamá colocándole el collar familiar. Herencia de 3 generaciones. Isabela, desde hoy eres mi hija, había dicho entonces. Recordé las palabras de mamá antes de morir. Hay amores que solo liberan cuando los dejas ir. Sí, después de tanta obstinación, era hora de soltar. En el dormitorio principal encontré un diario escondido en la mesilla. Era su letra. 3 años atrás. Últimamente sueño con Mateo. Sé que está mal, pero mi corazón sigue inquieto. Santiago es tan bueno. Y quizá por eso me siento asfixiada. La última entrada. Hace un mes. Mateo quiere llevarme a París. Pedirme matrimonio bajo la Torre Eiffel. Era mi sueño a los 18. ¿De verdad debo abandonar todo? Santiago, perdóname. Cerré el diario.
Extrañamente, me sentía tranquilo. El matrimonio que había intentado proteger siempre fue una ilusión. En el vestidor quedaban pocas prendas suyas. Entre las más profundas encontré una caja rosa con una concha de las Maldivas. Recuerdo de nuestra luna de miel. Habíamos prometido atesorarla para siempre. Sin embargo, había quedado olvidada en la sombra, igual que nuestros votos. Cuando casi terminé de ordenar, Isabela apareció en la puerta. Vestía de negro. Vine a ayudarte. No hace falta, dije sin mirarla. Tus cosas están en el salón. Se apoyó en el marco, observándome. Santiago, de verdad lo siento. No te disculpes, respondí. Me haces parecer patético. No quise decir eso. ¿Entonces qué? ¿Calmar tu culpa? Lo siento, me recuerda lo ridículo que fui. Se quedó inmóvil, llorando. Mañana se firma el divorcio. No necesitas venir. Concluí. Eres libre, vive la vida que deseas. Se fue, esta vez no corrí tras ella. El último día de mudanza la encontré en el ascensor. Evitaba mi mirada. Santiago, espera. No me detuve. ¿Podemos hablar? No hay nada que decir. Mateo quiere llevarme a París la próxima semana. París, siempre había querido ir. Yo había estado ahorrando para sorprenderla en nuestro 7º aniversario. Felicidades, respondí. Pero... todo es perfecto con él. Demasiado perfecto. Ayer me pidió que dejara el trabajo. Dijo que una mujer no necesita esforzarse tanto. Tú nunca. ¿Ahora te arrepientes? Pregunté. Bajó la mirada. Solo... extraño la vida de antes. Tu café, nuestras mañanas. Basta, vuelve con él, te está esperando. Me alejé mientras su llanto resonaba detrás. Una semana después, la vecina María me llamó. Santiago, Isabela viene mucho por aquí. Se queda sentada sola, parece arrepentida. Si vuelve, dígale que no sabe nada de mí. Respondí con suavidad. Colgué y miré el salón vacío de mi nuevo apartamento. Las paredes sin cuadros, las cajas aún sin abrir. Sin embargo, esa sencillez me daba paz. Por primera vez en mucho tiempo, la tranquilidad no provenía de aferrarme a alguien, sino de haber aprendido a elegirme a mí mismo. El teléfono sonó, era un número desconocido. Al contestar, era Gabriela, compañera de trabajo de Isabela. El jefe Isabela se desmayó de repente hoy durante la reunión. El corazón se me encogió un instante, pero muy pronto volvió a aflojarse. ¿Dónde está su novio? Mateo está de viaje de negocios, dijo Gabriela con incomodidad. Además, Isabela dijo que no quería que él lo supiera. Guardé silencio un momento. Llévenla al hospital y avisen a Mateo. Colgué y encendí un cigarrillo. Entre el humo difuso recordé sus últimas palabras. No quiero que él lo sepa. Una escena tan familiar. Antes también era así. Pasara lo que pasara. Siempre pensaba en mí primero. Al día siguiente, al pasar por la cafetería a la que solíamos ir, la vi a través del cristal sentada sola en un rincón. Sobre la mesa había un americano. Pero ella solo miraba distraída por la ventana. Era nuestro antiguo lugar. Cada mañana de fin de semana yo le pedía un americano con 2 sobres de azúcar. No entré, simplemente pasé de largo en silencio, aunque aún alcancé a oír al camarero. Señorita Isabela, el café se está enfriando. No hace falta calentarlo, respondió suavemente. Déjelo así. En ese instante lo entendí de repente. Por fin estaba probando el sabor que yo había probado al principio. El café frío es como un amor que se ha enfriado. Jamás vuelve a recuperar su temperatura original. Esa noche, al regresar a casa, encontré una bolsa de papel frente a la puerta. Al abrirla vi una vieja bufanda de lana y una nota. La encontré mientras ordenaba las cosas. Te la devuelvo. La reconocí enseguida. Mi madre la había tejido a mano. Había un punto mal hecho que ella decidió dejar así a propósito, diciendo que eso le daba calor humano. Hubo un tiempo en que esa bufanda también calentó el cuello de Isabela. El teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de Mateo. He oído que todavía te preocupas por Isabela. Al leerlo no pude evitar soltar una risa fría. Borré el mensaje y guardé la bufanda en lo más profundo del armario. Hay cosas que es mejor dejarlas cubiertas de polvo en la memoria. Me enteré de que Isabela y Mateo habían discutido. Diego me dio la noticia cuando vino a entregar el informe del proyecto. Sin levantar la vista, firmé los documentos. No tiene nada que ver conmigo. Pero, jefe Santiago, titubeó. Últimamente Isabela viene todos los días a la cafetería de abajo. Me detuve y levanté la vista hacia la ventana. Efectivamente, estaba sentada otra vez en el asiento junto a la ventana, mirando distraída hacia este edificio. Era la 3ª vez esa semana. Concéntrate en el trabajo. Cerré el expediente y le hice un gesto para que se fuera. Apenas se marchó, llamó la señora María. Santiago, ¿sabías que Isabela y ese muchacho de apellido King han terminado? Sí, respondí brevemente. El otro día los vi discutir en el supermercado. Bajó la voz.
Ese tal King quería que Isabela dejara el trabajo para quedarse en casa cuidando del marido y los hijos. Y además le exigía cortar contacto con sus viejos amigos. Por eso discutieron. Mi mano tembló ligeramente. Pero mi voz se mantuvo serena. Tía, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Colgué y me acerqué a la ventana. El asiento en la cafetería ya estaba vacío. Sobre la mesa solo quedaba un americano intacto. Igual que aquel día. Al salir del trabajo me encontré con Mateo en el ascensor. Iba impecablemente vestido con traje. Pero no podía ocultar el cansancio en sus ojos. Al verme, forzó una sonrisa. Santiago, ¿podemos hablar un momento? Lo acompañé en silencio hasta la zona de fumadores. Sacó una cajetilla y me la ofreció con elegancia. ¿Quieres? No. Ya conoces el carácter de Isabela. Encendió el cigarrillo. Es testaruda, no escucha. Yo solo quería que viviera mejor. Pero nunca lo entendió. ¿Entender qué? Pregunté con frialdad. ¿Tu control o tu arrogancia? Se quedó paralizado un instante y luego sonrió con amargura. Así que todavía te importa. Yo solo, lo miré fijamente. Me importa el respeto básico hacia una persona. Isabela puede tener muchos defectos, pero no es propiedad tuya. Me di la vuelta para irme. A mi espalda oí su voz. Últimamente no deja de mencionarte. No me volví, entré directamente en el ascensor. A la mañana siguiente, la recepcionista llamó. Jefe Santiago, Isabela está esperando en el vestíbulo. Miré el reloj. Apenas eran las 7. Dígale que se vaya. Pero dice que si no la ve, se quedará esperando. Suspiré y bajé. En el vestíbulo, el rostro de Isabela estaba demacrado. Sin maquillaje, al verme se levantó. Pero no sabía qué decir. ¿Qué ocurre?, pregunté. Se mordió el labio. He venido a pedirte perdón. No es necesario. No. Tengo que decirlo. Su voz temblaba. Con el tiempo entendí cuánto me toleraste al principio. Creí que Mateo podía darme la vida que quería. Pero solo fue una ilusión mía. Isabela, la interrumpí. No necesitas compararme con él. Lo sé. Las lágrimas rodaron por su rostro. Solo quiero decirte que por fin entendí qué es el amor verdadero. Pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Miré a la mujer que una vez amé profundamente. Y mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Lo que pasó, pasó. Santiago, si pudiéramos empezar de nuevo. No hay, sí. Di un paso atrás. Porque yo ya no soy el de antes. Me di la vuelta, escuché su llanto contenido detrás de mí. Hubo un tiempo en que ese sonido me destrozaba el corazón. Ahora solo quería irme cuanto antes. De regreso en la oficina, la señora María me envió un mensaje. Santiago, ¿recuerdas cuando se casaron? Isabela dijo que lo que más la conmovía era tu ternura. Ahora que lo pienso, quizá esa ternura era la felicidad que siempre buscó. Miré la luz del amanecer por la ventana y comprendí de pronto que algunas personas están destinadas a ser pasajeros en nuestra vida, aparecen solo para enseñarnos a crecer. Esa noche encontré otra bolsa de papel frente a la puerta. Dentro había un montón de fotos, recuerdos de todos esos años. La de arriba era la de nuestra boda. En ella yo le limpiaba con ternura una lágrima en la comisura del ojo. Entonces creíamos que aquello era la felicidad. Ahora entiendo que la felicidad nunca fue una perfección absoluta, sino comprensión y tolerancia mutuas en la vida cotidiana. Guardé las fotos en el fondo de un cajón. Hay recuerdos que no hace falta borrar, pero tampoco es necesario revisar con frecuencia. Igual que hay personas que no necesitan ser olvidadas, pero sí soltadas para poder seguir adelante. La lluvia de finales de otoño cayó todo el día. De pie ante la ventana de mi nueva empresa, observé a la gente apresurada abajo. 3 meses atrás había renunciado a la antigua compañía y comenzado una nueva vida. Jefe Santiago, su café, dijo suavemente mi nueva asistente. Lucía. Tomé la taza. El aroma era intenso. Era una cafetería nueva, con un sabor completamente distinto al de la antigua, pero ese sabor desconocido me resultaba reconfortante. Antes de la reunión, la recepcionista llamó. Jefe Santiago, Isabela está abajo. Dice que quiere verlo un momento. Miré la lluvia tras el cristal. Dígale que se vaya. Pero lleva casi 1 hora bajo la lluvia. Me acerqué a la ventana. Efectivamente, estaba allí, sola, sin paraguas, empapada bajo su gabardina negra. Dígale que estoy ocupado. A mitad de la reunión, Lucía entró apresurada. Jefe Santiago, Isabela se desmayó. Mi mano se detuvo un instante, pero recuperé la calma enseguida. ¿Han llamado a la ambulancia? Sí, y ella dijo. ¿Continuamos la reunión?, interrumpí, volviendo la mirada a la pantalla. Después de la reunión, la señora María llamó de nuevo. Santiago, ¿sabes que Mateo va a comprometerse? La prometida es la hija de una gran empresa, Valeria. Cuando Isabela se enteró, casi se volvió loca. Tía, respondí con suavidad, no me cuentes más esas cosas. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. La lluvia ya había cesado.
Ese era el camino que ella eligió. Entonces llamó el hospital. ¿Es usted Santiago? La paciente lo tiene como contacto de emergencia. Solo entonces recordé que ese dato nunca se había cambiado. ¿Cómo está? Fiebre leve y fuerte debilidad. Necesita hospitalización. Pero no coopera. Suspiré. Díganle que descanse. No deja de llorar. Dice que quiere verlo. Guardé silencio un momento. Díganle de mi parte que hay caminos que, una vez equivocados, ya no se pueden desandar. Al anochecer, mientras me preparaba para salir, vi a Mateo en la cafetería de abajo. Me hizo una seña y entré tras dudar un momento. Supongo que ya sabes lo del compromiso, dijo directamente. Asentí. Felicidades. Siempre tuve curiosidad. Levantó la taza. ¿Por qué no la retuviste al principio? Miré la noche tras el cristal. Porque amar a alguien no es poseerlo, sino desearle la verdadera felicidad. Pero ahora ella sufre mucho. Fue su elección. Me levanté, igual que tú ahora estás tomando la tuya. Al salir recibí un mensaje de un número desconocido. Santiago, te espero en la puerta del hospital. Sé que a esta hora siempre pasas por aquí. Miré en dirección al hospital y luego caminé hacia el metro. Hay esperas que son inútiles. Igual que hay amores que, una vez soltados, no deben retomarse. Al llegar a casa encontré una carta de Isabela. Santiago, ¿recuerdas nuestra primera cita? Me llevaste a ver las estrellas y dijiste que recogerías la más brillante para mí. Entonces me reí de tu ingenuidad. Ahora sé que esas promesas simples eran lo más valioso. Perdón por decepcionarte y por traicionar todo lo bueno que me diste. Ahora por fin he entendido la verdad del amor, pero ya es demasiado tarde. ¿Verdad? Te deseo felicidad. Cerré el correo y salí al balcón. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas brillantes, y volví a recordar las palabras de mi madre. Hay amores que solo al soltarlos se convierten en liberación. Sí, soltar no es renunciar, sino elegir una vida mejor. El teléfono volvió a sonar. Era la señora María. Santiago, ¿has pensado en perdonar a la chica? Tía. Mi voz era serena. Hay heridas que, una vez cicatrizadas, no deben tocarse de nuevo. Colgué y me quedé mirando el cielo nocturno. Antes creía que amar a alguien significaba perdonarlo sin importar cuán grande fuera su error. Ahora entiendo que el verdadero amor consiste en saber darse mutuamente un final digno. Ya era tarde. El bullicio de la ciudad se fue apagando poco a poco. Cerré la puerta del balcón y dejé que el viento y la lluvia rugieran afuera. Hay personas que, al final, solo pueden quedarse en los recuerdos. Y yo por fin aprendí a vivir bien para mí mismo. Un año después, en invierno, regresé a aquel complejo residencial. La señora María dijo que la tumba de mi madre necesitaba reparaciones. Así que aproveché el fin de semana para volver. No esperaba encontrarme con Isabela en la entrada cuando estaba por salir. Estaba mucho más delgada que la última vez, y en su mirada ya no había evasión. Al verme, se quedó inmóvil un instante y luego mostró una sonrisa tranquila. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, mucho tiempo, asentí. Durante ese año había escuchado algunas noticias suyas por la señora María. La boda de Mateo se celebró según lo previsto. Ella no fue a causar problemas. Simplemente se marchó en silencio de la ciudad. Medio año después regresó. Encontró trabajo en otra empresa y vivía sola. ¿Quieres pasar un momento? ¿Te preparo café?, preguntó. Negué con la cabeza. No. Vine a visitar la tumba de mi madre. Lo sé. Su voz era suave. La señora María me lo contó. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Me di la vuelta para irme. Santiago, me llamó de repente. ¿Recuerdas la pregunta que te hice aquel día? Si pudiéramos empezar de nuevo. Isabela, la interrumpí. Hay cosas que no cambian solo por empezar otra vez. En sus ojos pasó una sombra de tristeza, pero pronto recuperó la calma. Lo entiendo. Este año he pensado mucho y he comprendido muchas cosas. Eso es bueno. ¿Sabes? Miró a lo lejos. Ahora recuerdo a menudo las últimas palabras de tu madre. Me dijo que no olvidara que hubo alguien que me amó de verdad. Entonces no lo entendí. Ahora sé que me estaba recordando que lo más valioso del amor no es la pasión intensa, sino la constancia serena y duradera. La escuché en silencio. Es una lástima que lo entendiera demasiado tarde. Sonrió con amargura. Cuando por fin comprendí qué era el amor, ya había perdido lo más valioso. Comenzó a nevar suavemente. Los copos se posaron sobre sus pestañas. Por un instante recordé la primera vez que nos vimos. También nevaba. Y ella estaba frente a la biblioteca, con las pestañas cubiertas de nieve, sonriendo como una niña. En realidad, dije lentamente, en el amor no hay correcto o incorrecto. Lo importante es que ambos hemos aprendido a madurar en el proceso. Me miró fijamente. ¿De verdad lo has dejado ir? Sí. Asentí. Como dijiste, hay verdades que se comprenden demasiado tarde, pero al menos ahora las entendemos. A lo lejos sonó una bocina. Miró su reloj. Tengo que irme. Tengo una cita con un cliente. Cuídate. Me dirigí hacia el cementerio. Santiago.
Su voz llegó desde atrás. Gracias por tu comprensión de aquel entonces. No me volví. Solo levanté la mano en señal de despedida. La nieve caía cada vez más fuerte, difuminando nuestras siluetas. Ante la tumba de mi madre permanecí largo rato. Recordé lo que ella solía decir en vida. Amar no es poseer, sino bendecir. Ahora por fin lo entendía. Hay personas destinadas a ser pasajeros en nuestra vida, llegan, hieren nuestro corazón, pero también nos enseñan a crecer. Por la noche, la señora María me invitó a cenar. Habló largo rato sobre los cambios de Isabela durante ese año. La chica ha madurado mucho. Ahora viene seguido a conversar conmigo. Hace unos días incluso dijo que, si pudiera empezar de nuevo, lo valoraría todo de verdad. Bebí la sopa y sonreí sin responder. «Santiago», preguntó con cautela, «¿de verdad no lo considerarías?» «Tía», dejé los palillos. «Hay personas que, una vez perdidas, se pierden para siempre». Suspiró. «Es cierto, ya son adultos». Al salir de su casa, caminé despacio por la calle familiar. En esa calle alguna vez caminamos de la mano, hubo risas, conversaciones, también discusiones y lágrimas. Ahora lo veo como un proceso inevitable de crecimiento. El teléfono sonó. Un correo de la empresa. El mes siguiente iría al extranjero para abrir una nueva sucursal. Nueva vida, nuevo comienzo. En este año aprendí mucho. Aprendí a soltar, a perdonar y también a seguir amando. La palabra, amor, pesa demasiado. Alguna vez lo convertimos en una jaula que nos aprisionaba a nosotros y al otro. Ahora entiendo que el verdadero amor es, después de soltar, seguir deseándose felicidad, es, tras el dolor, seguir creyendo en la vida. Al llegar a casa, encendí el ordenador y borré todas las fotos antiguas. Hay recuerdos que no necesitan conservarse para siempre, igual que hay personas que no necesitan ser amadas eternamente. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo toda la ciudad. De pie en el balcón, encendí un cigarrillo y observé las luces de miles de hogares. Antes creía que amar era no soltar jamás, ahora sé que, a veces, amar es precisamente saber soltar. Esta ciudad es lo bastante grande para albergar todos los encuentros y despedidas. Y nosotros finalmente encontramos nuestra propia salida de esa jaula llamada amor. Fin.